Las historias bíblicas revelan lo que hay en el ser humano, lo que hay en nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra actitud. No somos tan distintos a los personajes bíblicos, ¿verdad? Y hoy quiero compartir con vosotros algo de un personaje, de un profeta que se llamaba Jeremías, y es alguien muy especial porque él fue elegido por Dios para anunciar pues realmente cosas muy desagradables que le podían suceder a su pueblo si no obedecían a las palabras que fueron transmitidas del Señor a través de Jeremías. Y hoy quiero que juntos veamos pues unas actitudes, realmente una manera de ver la vida que nos hace falta en el día de hoy, a pesar de que haya pasado tanto tiempo desde lo que vamos a leer ahora, ¿no? De esta historia. Esta historia está en Jeremías 38, y vamos a ir poco a poco desgranando la historia. Capítulo 38 de Jeremías dice: Oyeron Sefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová, el que se quedara en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Fíjate que hay 3 personas que están escuchando a Jeremías porque habla realmente cosas impactantes, ¿no? Escucharon Sefatías, Jucal y Pasur, pero las palabras las pronunció a todo el pueblo, como hemos leído, ¿no? Pero como bien anuncia Jeremías, en estas palabras dice: así ha dicho Jehová. Estaba hablando palabras directas de Dios. Así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová. ¿Y qué decía? Pues que el que se quedase en esa ciudad pues sufriría las consecuencias de hambre, de espada, de pestilencia, pero si se iban con el ejército que les había sitiado, que eran en este caso los caldeos, a través del ejército de Babilonia, pues vivirían. Y también, como hemos dicho, así ha dicho Jehová. Lo digo para dejar claro que no era un mensaje de Jeremías, eso era algo orientado, dirigido por Dios. Y dice que la ciudad, la realidad es que sería entregada en manos del ejército del rey de Babilonia. Estamos hablando de malas noticias, ¿no? A nadie le gusta escuchar malas noticias, ¿no? Que te digan estas cosas, pero aunque pues Jeremías seguramente fuese consciente de lo que le podía pasar, él las pronunció. Y como primera enseñanza que quiero compartir contigo hoy es la honestidad, la obediencia, la valentía de Jeremías, porque a pesar de todo, que estamos en el capítulo 38, pero si vamos para atrás, a pesar de todo lo que había dicho, a pesar de todo lo que le había pasado ya, él continuaba siendo fiel a Dios. Entonces, esta es una enseñanza para hoy, para nosotros. Si tenemos algo claro en el caso de la fe, si tenemos claro que Dios existe, que Dios es el que controla nuestra vida y nos pide ciertas decisiones y nos pide que seamos honestos con Él, que seamos obedientes, que seamos genuinos, lo que está diciéndote es: bueno, tú tienes un mensaje. El mensaje lo tienes que dar. Puede que estés en peligro, puede que tengas problemas, pero el mensaje lo tienes que dar. Y el mensaje, en el caso de Jeremías, estaba claro. Se tenían que ir como si dijéramos, como si lo hubiesen podido interpretar así los príncipes de Judá, que les estaba diciendo al pueblo de Judá, de alguna manera habían entendido por lo menos que tenían que traicionar a su propio pueblo yéndose a los caldeos. Eso es lo que interpretaron realmente, ¿no? Entonces, la primera enseñanza que quiero compartir contigo hoy es que tienes y tengo que ser coherente, que tengo que ser honesto primero con Dios y decir las cosas. Aunque muchas veces tengamos miedo, decir la realidad, decir la verdad,
es decir, la realidad de cuando hay veces en las que tenemos que ser coherentes, que realmente es algo que viene de Dios, como en el caso de compartir el Evangelio, como en el caso de intentar resolver algo con una persona, intentar que te escuche. Y esta es la situación de Jeremías, un aviso. Y nosotros tenemos que seguir anunciando, avisando a las personas, en este caso, ahora, a fecha de hoy, que pueden perderse si no creen en Jesús. Es algo que quiero decir de manera práctica, ¿no? En el versículo 4 del capítulo 38 de este mismo libro de Jeremías dice: y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Entonces los príncipes, estos tres príncipes, van al rey, y ya veis el destino que desean para Jeremías. Podrías tú sospechar ahora, bueno, es que es normal, porque les estaba desanimando a los que estaban allí en esta ciudad. Ya, pero es que no era la primera vez que estaba anunciando Jeremías esto. No era algo nuevo. La ciudad estaba sitiada. No estamos hablando de algo que no tuviera, como que Jeremías no hubiese hablado antes, ¿no? Y le están trasladando su deseo de matar al profeta, ¿vale? Es algo fuerte, pero es la realidad que acabamos de leer, porque podrían afectar las palabras del profeta en las personas, que bastante tenían, sí, pero que esto no era nuevo, quiero decir, era algo que ya se había anunciado. Y dijo el rey Sedequías en el versículo 5: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. El rey no puede hacer nada contra vosotros. Fijaos, el rey Sedequías, que tantas veces había escuchado las palabras de Jeremías, como nosotros podemos haber escuchado: tienes que cambiar, tienes que cambiar, tienes que cambiar, y no queremos cambiar porque somos orgullosos, porque tenemos esa naturaleza. Pues el rey decía aquí que nada podría hacer contra los príncipes, y les da permiso para hacer lo que quieran con él, con el profeta Jeremías. Dice, de alguna manera nos enseña la forma de vivir de ese rey, que nos puede afectar a nosotros. Podemos ver la verdad, podemos ver la realidad y hacer como Pilato. En este caso hizo así el rey. El rey sabía que no tenía que morir aquel profeta. Jeremías no tenía que morir. Sin embargo, él decidió: bueno, haced lo que veáis, yo me quito de en medio, ¿no? Y a veces actuamos así, de una manera irresponsable, porque tenemos responsabilidad sobre los demás, porque tenemos esa posibilidad de ayudar, esa posibilidad de ser coherentes en nuestra vida delante de Dios. Y sin embargo, a veces pues nos escondemos. A veces decimos: no, es que otra persona está mejor preparada. Sí, posiblemente sí. Pero el rey estaba demostrando aquí que no le importaba la vida de Sedequías. No quería ser el responsable de su muerte, ¿no? Dice el versículo 6: entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Así que, bueno, en aquella cisterna la metieron, como os acordáis que pasó con el pozo, en el caso de los hermanos de José, que lo bajaron, lo tiraron allá al pozo, o como el otro día leíamos con el paralítico, que lo bajaron con cuerdas desde el tejado hacia donde estaba Jesús. Y me ha recordado esto, que ellos en realidad lo que querían no era probablemente que muriese enseguida Jeremías, sino quitárselo de encima, quitarse ese mensaje negativo que podía perjudicar al ejército, según ellos, que podría ser sospechoso de que podría animar a otras personas a traicionar a su propio pueblo. Ellos no querían escucharlo.
Podrían haberle cortado la cabeza, podrían haberlo matado allí mismo, y sin embargo eligieron meterlo en una cisterna y que poco a poco se fuese apagando. No como algo que ellos pudieran ser responsables, sino dejarlo allí. Y eso es algo real que leemos, que puedes hacer daño a personas y esa es la realidad que puede suceder, que nos puede suceder como hijos de Dios. Si trasladamos un mensaje de arrepentimiento, si trasladamos un mensaje de fe, que hay personas que pueden tomárselo mal, esto puede pasarnos hoy a nosotros. No podemos hablar de una manera como que no hay consecuencias al anunciar el Evangelio. Al anunciar el Evangelio hay consecuencias positivas y otras que son negativas. Otras personas no nos entiendan, que no estén de acuerdo con nosotros. Hay personas que siguen muriendo hoy, todos lo sabéis. Personas que siguen muriendo porque hay personas que no quieren escuchar el Evangelio. Y esto, que es tan desagradable y tan terrible para personas que acaban falleciendo, tenemos que decirlo hoy. Tenemos que decir, si crees en Jesús como Salvador, si confías en Dios, puedes tener o correr ese riesgo. Existe ese riesgo. Tú decides qué hacer. Tú decides si realmente te interesa más este mundo, todo lo que ofrece, compartir un poco lo que es la autoridad de Dios con la autoridad las posibilidades que trae este mundo, o elegir a Dios. Y elegir a Dios a veces te supone esto. No existe ese mensaje, o sea, no existe. No podemos compartir ese mensaje de que siendo cristianos, confiando en Dios, todo se resolverá. No existe. Porque estamos leyéndolo aquí. Estamos viendo la vida de Pablo, si queréis, en el Nuevo Testamento. Mirad a Jesús, mirad a Esteban. Todas las personas que confían en Dios siguen sufriendo de alguna manera. Que nuestra esperanza está en Dios, sí. Pero no podemos manipular el mensaje del Evangelio, no podemos manipular la Biblia. Y aquí encontramos a Jeremías en la cisterna, hundiéndose en el cieno, y dice en el versículo 7, y oyendo a Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey, diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Este eunuco, este funcionario, consideró que Jeremías no tenía que morir. Él estaba seguro de que era un profeta de Dios. Entonces hizo todo lo posible por salvarle la vida. Entonces observó dónde estaba el rey. Probablemente a veces el rey se ponía en un lugar para responder a preguntas y la verdad es que él fue inteligente, Ebed-Melech, y se preocupó por el siervo de Dios, ¿no? Y dice, entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Sedequías sabía que había hecho, sabía que había dado permiso para que matasen a Jeremías, ¿no? Y Sedequías era el rey, él podría haber hecho lo que quisiera, ¿no? Y sin embargo vemos la inestabilidad de este hombre. Esta persona estaba por un lado diciendo, haced lo que queráis con Jeremías, y viene el etíope Ebed-Melech y dice, no, sálvale la vida, como algo que era importante porque no tenía la conciencia tranquila, ¿verdad? Hay un detalle que es, dice en el versículo 9, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Claro, la ciudad estaba sitiada, ¿no? Y la verdad es que hay personas que opinan que es que realmente no había más pan, pero es que estaba sitiado o sea, tenía las mismas posibilidades, menos en la cisterna,
pero no había realmente para nadie. Entonces no se trataba solamente de que no tuviera Jeremías, sino es que no había. Estaba ya justo antes de que Nabucodonosor entrase a la ciudad con su ejército, ¿no? Y entonces el rey Sedequías está diciéndole cómo tiene que actuar a Ebed-Melech. Le está dando la oportunidad de salvarle la vida a Jeremías. Dice, y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería. Y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías, pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Vemos la forma de sacar a Jeremías de la cisterna. Le pusieron unos trapos debajo de los sobacos para poder subir de la cisterna. ¿Y cómo fue liberado? La misma persona que había trasladado un mensaje de Dios a todo el pueblo, la misma persona que había sido acusado de traidor, que había sido considerado pues alguien que no quería que el pueblo, que su nación fuese salvada, defendida. Eso es la acusación, como alguien que no quería lo mejor para su pueblo. Esa misma persona, alguien tuvo a bien ayudarle. Y fue un extranjero. Porque Dios premia su fidelidad. La fidelidad del profeta, por un lado. La fidelidad de Jeremías hablando, avisando, anunciando lo que él tiene que hacer. Pero también premia y favorece la fe de Ebed-Melech, de un extranjero. Sí, extranjero, porque no podemos interpretar la Biblia como algo que es un libro que solamente aparece en personas judías, hebreas. No, tenemos que ser de esta manera, interpretarla correctamente. Dios cambia a las personas, Él es Dios de todas las naciones. Entonces, en este caso estamos viendo a Ebed-Melech, alguien que quiere salvar la vida del profeta porque realmente siente esa necesidad y entiende que este profeta procede de Dios. Vamos a acabar este mensaje para que veáis hacia dónde va este final, porque en la siguiente página seguramente de vuestras Biblias tiene en el capítulo 39, dice en el capítulo 39, versículo 15, y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel, que es donde lo dejó Ebed-Melech, en el patio de la cárcel, pero seguía preso, ¿no? Pero tenía cierta libertad. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve y habla a Ebed-Melech etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Este es el desenlace de esta historia. Quiero que pensemos juntos en esta historia, porque hemos considerado la valentía, la fidelidad, por un lado, de Jeremías en cuanto al anuncio de las cosas que tenían que hacer, a pesar de todo, porque era enviado del Señor. Hemos visto que hay personas que no quieren escuchar. Y esa es la realidad. No podemos ser todos los positivos que queramos, pero hay personas que no quieren escuchar. Y si hay posibilidad de acabar con nosotros, con nuestra vida como cristianos, lo van a intentar. Y esta es la realidad, por mucho que no queramos verla. Eso no significa que no haya un Dios.
Eso no significa que no exista esa presencia de Dios en todo el mundo que está al control. Porque una vez más en esta historia bíblica hemos visto que Él está sobre todas las cosas, sobre todas las circunstancias, que Él, si hace falta, hasta escoge a personas extranjeras que no tienen nada que ver con el pueblo judío para salvar al profeta, para tal vez salvarnos en algún momento a nosotros, ¿no? A través de su palabra y a través de personas que tengamos alrededor cuando estamos sufriendo. Entonces yo os animo a ver esta historia completa, ver la fidelidad de Jeremías, ver la realidad de que hay personas que no quieren escuchar, incluso personas que son inestables como el rey Sedequías, que pudiendo haber hecho mucho más por el profeta eligió no hacerlo. Pero ver que al final la historia la tiene Dios, la tiene en sus manos. La vida de Jeremías, tu vida y la mía. Y yo te animo a que pienses en esto. Y sobre todo que pienses en que de la misma manera que Ebed-Melech intercedió por Jeremías delante del rey Sedequías, Jesús está intercediendo delante de Dios. Jesús intercede delante de Dios Padre por nosotros. Cada día. Porque Él vive para eso. Él es la persona que de alguna manera que no entendemos, nos ha amado tanto como para venir al mundo y morir en aquella cruz. Para ser alguien perfecto, ya que nosotros no lo somos. Yo te animo a pensar en ese Jesús, pensar en la valentía de Jeremías, pensar en la valentía y la fe, como hemos visto de Ebed-Melech, pero pensar en Jesús, porque hoy podemos acercarnos a Dios a través de la fe en Jesús. Es fe como la de Ebed-Melech, pero en este caso puesta en Jesús, como Hijo de Dios que puede salvarnos, que puede y que hace lo que dice. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y yo confío que Él sigue actuando así, sigue siendo el mismo Dios que estando aquí era hombre, pero vino para salvar, vino para morir, resucitar y ahora interceder por nosotros delante de Dios Padre. Gracias, Señor, por esta historia, porque tú eres el que tiene el control. Gracias porque nos das ejemplo en Jeremías de fidelidad y de valentía y de honestidad, Señor, delante de ti. Gracias porque, aunque sabía lo que le podía pasar, pues él fue fiel. Y, Señor, te pido que tú nos ayudes a ser fieles, Señor, a ser honestos contigo, a ser valientes para anunciar tu palabra también, Señor. Y dado el caso, Señor, que también actuemos como Ebed-Melech, Señor, por otros hermanos, por personas que están sufriendo, Señor, que nos pongamos en su lugar, Señor, y nos animemos unos a otros para las buenas obras, como dice tu palabra, Señor. Que nos pongamos en el lugar del que sufre, que nos pongamos y actuemos, Señor, y no hagamos como este rey que no quería que le hicieran pensar, que no quería mojarse, Señor, sino que elegía opinar de una manera un día y otro día de otra, Señor. Ayúdanos a ser coherentes, Señor. Y sobre todo, Señor, danos fe para confiar cada día más en tu Hijo Jesús. Y, Señor, que nos dejemos moldear, que seamos personas que nos dejamos guiar por tu Espíritu, Señor, por ese amor, por ese gozo, paz, paciencia, Señor, bondad, benignidad y fe y mansedumbre y templanza, Señor. Ayúdanos, Señor, y aumenta esa fe que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, para entender que somos vulnerables, Señor, y que necesitamos más de ti, Señor. Pues todo lo dejo en tus manos y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.